Muy bien, nos encontramos con el señor Ariel Barredo. Él es periodista de Prensa Latina y forma parte de la Agencia Informativa Latinoamericana. Y también conforma parte de una delegación de Cuba que ha participado en el Foro Internacional Voces del Nuevo Mundo. Buenos días, Ariel. Bienvenido. Buenos días. Ante todo, enviarle un saludo a los amigos del Partido Perú Libre y a los demás hermanos que tenemos en esa nación y que mantienen su solidaridad con Cuba y con la izquierda latinoamericana. Sí, como parte de del foro, eh, se ha mencionado, por ejemplo, la dictadura del algoritmo, que precisamente lo que hace es filtrar la información y para defender únicamente las narrativas internacionales, como por ejemplo en el caso de Cuba, no se expone los beneficios de la revolución cubana y sin embargo se muestran las consecuencias del bloqueo económico contra Cuba y se le echa la culpa de esto al socialismo y la revolución cubana. ¿Qué comentarios tiene al respecto? Bueno, indudablemente el mundo está pasando por una nueva etapa que no es, o sea, es nueva por la forma en que se desarrolla, pero no en el contenido. O sea, todos sabemos la confrontación ideológica que ha existido desde los tiempos de la Guerra Fría entre los dos sistemas, los que propugnan el capitalismo a ultranza, que bueno, las fórmulas neoliberales y los movimientos que tratan de buscar un sistema más justo, más acorde con las ideas del marxismo, del latinoamericanismo, del mariateísmo, por ejemplo. Y eso se nota hoy día, sobre todo en lo que es el ámbito digital, en las redes sociales, en las agendas informativas que tratan de imponer los grandes medios, cómo invisibilizan muchas veces temas o enfoques que tienen que ver con esto precisamente, ¿no? En el caso de Cuba es muy fácil de apreciar porque, por un lado, se le atiza, se le critica como una dictadura, se le trata de presentar como un país que está totalmente empobrecido y, sin embargo, se ocultan algunas de las causas o de las raíces que profundizan esa situación, como que es un país con múltiples sanciones, que ha sido incluso incluido en una lista de estados patrocinadores del terrorismo, cuando en la actualidad, por ejemplo, y desde tiempo atrás, es un país que ha tratado de utilizar la solidaridad, ¿no? El internacionalismo. Todos recordarán o sea, en cuanto a la presencia militar en Angola, o sea, Cuba fue partícipe de lo que fue el fin del apartheid en Sudáfrica y de cómo se impidió que se expandiera a otras naciones como Namibia, como la propia Angola. Y también, bueno, no solo eso, se ha tratado de demonizar ahora mismo la cooperación médica que mantiene Cuba, no desde, o sea, desde hace décadas. Incluso en el Perú hubo una presencia cuando el terremoto del 70, estuvimos ahí, ¿no? Incluso antes de que existieran relaciones diplomáticas entre los dos países, sin embargo, eso se omite, no se menciona, tampoco se menciona cómo en el país se han formado miles de médicos de otras naciones, peruanos, amigos peruanos incluidos, como el presidente, o sea, el compañero Vladimir Cerrón, bueno, es el fundador del Partido Perú Libre. Sí, así es. Al respecto también de precisamente de cómo se filtra la información de manera tecnológica, en el caso del algoritmo, también se manejan los hilos, se mueven los hilos de las emociones, como por ejemplo el odio, que han llevado a sostener y continúan sosteniendo, por ejemplo, gobiernos como de Milei en Argentina o de Bukele en El Salvador. Y en el caso peruano, por ejemplo, el de Dina Boluarte, en el que se buscó con diversas narrativas sustentar la dura represión que hubo en diciembre del 2022. Yo creo que lo decía, es un fenómeno muy de ahora, pero que tiene que ver con todo esto, con la construcción mediática que se hace a nivel global, sobre todo desde los grandes medios. Lo vemos en Estados Unidos, cómo se ha impuesto el discurso del trumpismo que tiene su réplica ahora en América Latina, en lo que es en Argentina con Milei, pero la tuvo antes también con Bolsonaro en Brasil, cómo se trata de sectarizar, de dividir, de polarizar, antagonizar. Incluso en Estados Unidos vemos cómo ha triunfado la retórica inmigrante en un país que increíblemente está sustentado sobre, o sea, se construyó sobre el sudor de los inmigrantes básicamente, porque
Es un país donde, bueno, las comunidades nativas, los indios, los indioamericanos fueron casi que aislados en reservas, ¿no? Bueno, eso en América Latina se replica con fuerza. Lo hemos visto en Argentina con Milei, en cómo ha logrado imponerse incluso a absorber a la derecha tradicional y el discurso, o sea, un discurso que se salta un poco lo que era la política tradicional para tratar eso mismo, de sectarizar, de llevarle sentimientos de odio, de minimizar incluso, por ejemplo, él tiene una retórica contra los bolivianos, por ejemplo, Milei, como todo lo que es la izquierda trata de demonizarlo. En el caso del kirchnerismo, niega los logros que tuvo el país del kirchnerismo cuando salió del corralito a principios de los 2000. Y eso también, bueno, lo estamos viendo en todo esto que decía la retórica inmigrante en El Salvador. Bukele, que no se puede negar tampoco que logró mejorar la situación de seguridad, pero amparado en eso, cómo se ha construido una megacárcel para migrantes también, ¿no? No solo de El Salvador, ahí recluyen a ciudadanos de otros muchos países, venezolanos incluidos, incluso un norteamericano que era ciudadano norteamericano, por ser de origen latino, fue llevado ahí así arbitrariamente. Y bueno, en Perú vemos que en los últimos años ha habido, o sea, el escenario de confrontación se ha enardecido de alguna manera, ¿no? Sobre todo después de todo lo que hubo con el fujimorismo, con, con los paramilitares, como ha habido varios presidentes encarcelados, hay una retórica muy beligerante en los medios, ¿no? Y persecución incluso a líderes políticos, ¿no? De izquierda sobre todo a veces, porque la derecha es muy fácil que se ponga de acuerdo cuando se trata de atacar a la izquierda, de tratar de invisibilizar los planteamientos, los reclamos de las capas populares más pobres, más humildes, los que no tienen, los que menos voces tienen de alguna manera en la sociedad, son invisibilizados, los nadies, como diría Eduardo Galeano. Sí, hablando precisamente en el tema de la persecución política, me comentaba un compañero periodista de El Salvador. Por ejemplo, hay cerca de 40 periodistas que están siendo perseguidos políticamente allá en El Salvador. Y en el caso peruano, también hay una fuerte persecución política contra, en el caso del Partido Perú Libre, persecución política contra los líderes de Perú Libre, en especial contra el doctor Vladimir Cerrón, quien, a pesar de haberse caído el caso del aeródromo Huanca, por el cual se le acusaba, y de no tener sentencia, y sí tener solamente una decisión de prisión preventiva, a pesar de eso, Vladimir Cerrón sigue siendo buscado por la Interpol en más de 120 países, y además en el Perú se pide una recompensa de $500,000 por su captura. Y no, ahí, a pesar de que el caso por el cual se le acusaba en ese sentido fue declarado inocente de ese cargo. La persecución política se sustenta tras una serie de narrativas mediáticas. ¿Qué nos podría decir al respecto de esto? Bueno, indudablemente, como parte de estos discursos que esta situación que estábamos viendo, yo pienso que tal vez el mayor logro, el principal avance que debe lograr un foro como este en el que hemos estado, es tratar de lograr articular una estrategia o por lo menos una acción coordinada de los medios que somos afines, que tratamos de llevar las narrativas, de dar las noticias que, no se, que normalmente no aparecen en los grandes medios convencionales o que posee la derecha. eh, Forma parte de esto, de tratar de desmontar las campañas que muchas veces se arman, ¿no? En redes sociales, en los grandes medios, que persiguen a líderes sociales, que invisibilizan a otros. Yo me acuerdo, por ejemplo, del asesinato de Berta Cáceres, como un poco casi que queda en el limbo en Honduras, y poco a poco, sí, con el paso del tiempo, de seguir reclamando justicia, de seguir manteniéndolo visible de alguna manera, se logró pues desmontar esta campaña, ¿no? Incluso en el caso de Perú, pienso que con el tiempo muchas de las cosas vinculadas al caso de Vladimir Cerrón han terminado saliendo a la luz que eran acusaciones falsas, hay muchas fake news y por supuesto que parte del trabajo nuestro, de la prensa, de los medios alternativos, por decirlo así,
es tratar de seguir dando esa batalla, de tratar de dar voz a los que normalmente no la tienen en la prensa occidental, la prensa capitalista. Para nosotros, para la izquierda peruana, representada en este caso por el Partido Perú Libre, es muy importante, digamos, la opinión de Cuba al respecto de la política, ¿no? Porque para nosotros, digamos, es un ejemplo de lucha y de resistencia. El Partido Perú Libre ha sido el único partido, digamos, que se ha declarado abiertamente marxista, leninista, mariateísta. Y esto, por supuesto, digamos, ha alertado mucho a la derecha ya en mi país. Y bueno, se ha encausado en esta intensa persecución política contra el doctor Vladimir Cerrón y también ha fortalecido sus narrativas difamatorias. Quisiéramos un mensaje para todos los peruanos, un mensaje de parte de Cuba hacia nosotros los peruanos en esta situación y quizás una solidaridad hacia el doctor Vladimir Cerrón, como lo han hecho ya varios sectores allá en el Perú, que además de su solidaridad también han expresado que esta campaña de difamación busca proscribir a Perú Libre y evitar de que sea una opción electoral en estas próximas elecciones en el 2026. Yo pienso no solo con Vladimir Cerrón, también bueno, con el partido al completo y con todos los amigos que mantienen también a su vez una solidaridad inquebrantable con Cuba, a pesar de toda la campaña que hay en torno nuestro. Estábamos hablando de cómo se trata efectivamente de aislar, de callar, de invisibilizar esas posturas y sin embargo hay personas que a pesar de todas las presiones mantienen una postura solidaria, que no olvidan, que siempre alzan el reclamo contra el mismo bloqueo que sufre Cuba allá en el Perú. Y nosotros, por supuesto, que no podemos menos que retribuir esa solidaridad, que darle, expresarle, transmitir nuestro apoyo. El mensaje pienso que es inequívoco, es el que se ha dado acá, es de no rendirse, no rendirse, no rendirse, es seguir dando la batalla diaria por tratar de no ser engullidos, ¿no? Por todo este entramado que hay mediático y no solo mediático, o sea, es llevar nuestro relato, ¿no? El relato de América Latina, del sur global, de, de que sí se puede, o sea, se puede alcanzar un mundo más justo, se puede, a pesar de lo que digan otros, el socialismo pienso que tiene posibilidades de ser una opción real, es perfectible, se ha visto en diferentes procesos a lo largo de la historia. Sin embargo, se van viendo avances. Acá en Venezuela vemos cómo a pesar de las sanciones han logrado salir de una crisis que parecía que no tenía salida y pienso que bueno, que eso es lo importante, ¿no? Seguir dando esa batalla ideológica, esa batalla cultural, incluso como la han terminado llamando ellos, que me refiero a ellos, por ejemplo, a los Milei, a los Trump, que tratan de demonizar a la izquierda, tratan de demonizar, por ejemplo, a China. Ahora hay una gran campaña contra Rusia. Es cierto que el conflicto de Ucrania es un conflicto altamente complejo, sin embargo, lo que se está vendiendo en Occidente es una idea total de rusofobia, ¿no? Y cómo en Europa Occidental y en lo bueno, en lo que es el norte global, se sigue tratando de imponerle ese discurso de que el socialismo es un camino a la pobreza y pienso que no necesariamente. O sea, si uno mira la historia, ahí están los logros, las luchas. Mucha gente olvida incluso que el famoso estado de bienestar que se habla en países occidentales, nació de los reclamos de las fuerzas de la izquierda, del socialismo, de los movimientos obreros. Y eso es algo que tenemos que mantener en activo en América Latina con más énfasis, porque no solo está la problemática del obrero, la problemática del indígena, de los campesinos, ¿no? Eso sigue vigente, me parece, y en Cuba es algo que tenemos claro en gran medida, y pienso que bueno, que los movimientos de izquierda de América Latina, más que lo que no deben es precisamente disgregarse, sino tratar de unirse, de aglutinar fuerzas y sí, ya lo decía, puede haber errores en el camino, pero la meta es la que no se debe perder en el horizonte, ¿no? Tratar de lograr eso, una sociedad más justa, países, como decía Mariátegui, de peruanizar el Perú, de latinoamericanizar América Latina y que el sur tenga
tenga su propia voz. Creo que es lo que es la idea central de este foro, Voces del Nuevo Mundo, que ha concertado esta alianza de periodistas acá en Venezuela, como también se están en otros foros, se han ido tratando de hacer iniciativas similares, hacerlo mucho con una alianza de medios del BRICS en Brasil, también lo vimos. Y se trata de eso, de unir algo que Cuba, bueno, me parece que también es una idea que casi ha sido originaria en el mismo momento del surgimiento de la revolución con la CEPAL, con la Tricontinental. Se trató de eso, de unir no solo las voces de América Latina, sino también las de Asia, las de África en aquellos tiempos que estaban envueltas en la lucha por la descolonización. Y hoy en día seguimos envueltos en una descolonización tecnológica, como lo decías, la dictadura del algoritmo, discursiva, porque seguimos guiándonos, rigiéndonos por las agendas que dictan los medios oligárquicos, en alguna manera, los medios que tienen el poder real, que es en definitiva el que está detrás de la prensa y detrás de la política, siguen siendo los que mueven los hilos, ¿no? De alguna manera, las grandes corporaciones. No es casualidad, lo vimos en la última toma de posesión de Trump este año, quienes estaban enfrente, las grandes fortunas del mundo, ¿no? Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Y eso, bueno, no había ningún indígena ahí, ningún nativo americano, por poner un ejemplo. Y eso es lo que no debemos perder, ¿no? Nuestras raíces, nuestros orígenes, nuestra voz. Muchas gracias, don Ariel. Muchas gracias.